el párrafo que agregaron, así todo el mundo conoce lo que se puso y se pone a consideración ese informe. Lo dejamos por ahora pendiente. Pasamos al informe de Haití. Aprobado. Continuamos con Honduras. Aprobado. Jamaica. Aprobado. México. Aprobado. Nicaragua. Aprobado. Panamá. Aprobado. Continuamos con Paraguay. Aprobado. Perú. Aprobado. Pasamos al informe de Puerto Rico. Aprobado. República Dominicana. Aprobado. Uruguay. Aprobado. Venezuela. Aprobado. Entonces están todos los informes país por país aprobados, salvo el caso de Guatemala, que ya vamos a leer el párrafo agregado y lo ponemos a consideración. Quedan ahora las resoluciones. Tampoco le vamos a dar lectura por la extensión que tienen, pero los voy mencionando uno por una. Argentina, aprobado. La de El Salvador, aprobada. Venezuela, aprobada. La resolución que habla sobre acoso judicial, aprobada. Agresiones, hostigamiento y amenazas, aprobada. La resolución sobre asesinatos y desaparecidos, aprobada. Estigmatización, aprobada. Y un tema central en la lucha de la CIP en el último año, periodistas en el exilio, aprobada. Bueno, quedan entonces aprobadas todas las resoluciones y doy paso al presidente de la Comisión de Conclusiones, Rodrigo Salazar Zimmerman, para que dé lectura a ellas y se pongan a consideración. Adelante, Rodrigo. Buenos días a todos. Vamos a dar lectura a las conclusiones de la 80 Asamblea General de la CIP. En las Américas imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo. Las expresiones más extremas fueron el asesinato de 4 periodistas y la desaparición de una reportera. Pero la represión, la impunidad y el hostigamiento a periodistas, así como las trabas al acceso a información pública, constituyen un problema estructural en numerosos países del hemisferio. Ataques físicos, amenazas de muerte, estigmatización, restricciones, acoso judicial y financiero, incursiones contra medios, picos de agresiones durante procesos electorales, espionaje, bloqueo y hackeo, entre otras violaciones, plagan el ejercicio del periodismo en la región. En este periodo, 3 periodistas fueron asesinados en México, 1 en Colombia, mientras en Nicaragua desapareció una reportera de un medio independiente. La estigmatización y el descrédito contra comunicadores y medios provinieron de políticos, activistas, funcionarios públicos y grupos de interés. También preocupan el acoso y los insultos contra mujeres periodistas, principalmente a través de las redes sociales. Entre los países más afectados por estos flagelos figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México, Jamaica y Nicaragua. Las agresiones contra la prensa surgen desde ideologías políticas diversas. En Argentina, el presidente Javier Milei continúa sus diatribas contra periodistas y medios, mientras que en Colombia el presidente Gustavo Petro igualmente utiliza insultos para cuestionar la labor de los periodistas. En la región norte del continente también preocupan las agresiones contra periodistas en Canadá y Estados Unidos, particularmente durante manifestaciones y demostraciones públicas. Incidentes similares ocurrieron en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, el Perú y Venezuela.
En Estados Unidos, asimismo, el expresidente Donald Trump continuó criticando a los medios de comunicación en el marco electoral. El índice Chapultepec 2024, presentado en esta asamblea, señaló que existen, cito, severas restricciones para la libertad de expresión en las Américas y por segundo año consecutivo subrayó un retroceso de las libertades de expresión y de prensa. Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen mostrando constantes violaciones a los derechos humanos que traducen en la inexistencia de libertad de prensa. En junio fue excarcelado y desterrado el periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, pero desde el 2021 continúa en prisión su colega Jorge Bello. En septiembre se registró una nueva ola represiva contra el periodismo independiente y el régimen mantiene la prohibición a salir del país a varios periodistas a los que a la vez se les insta a migrar, pero renunciando a su derecho a retornar a su país. En Nicaragua fue excarcelado y enviado al exilio, despojado de su nacionalidad, el periodista Víctor Ticay. La periodista Fabiola Tercero se halla desaparecida desde mediados de julio. En Venezuela, antes, durante y después del proceso electoral, más de una docena de comunicadores fueron detenidos de manera arbitraria y acusados de incitación al odio. En Guatemala, tras 812 días de encarcelamiento injusto y arbitrario, un juez otorgó arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, fundador de El Periódico. La repetición del juicio contra Zamora sigue demorándose. En El Salvador, una misión conjunta de la CIP y el Comité para la Protección de Periodistas corroboró el clima de presión contra la prensa y una restricción severa al acceso a la información pública. También en República Dominicana varios medios denunciaron restricciones al acceso a la información pública y en la cobertura de eventos oficiales. En el Perú recrudecieron las iniciativas legislativas para silenciar a la prensa ante denuncias de medios y periodistas sobre irregularidades en la función pública. En México prosiguió el derramamiento de sangre en las filas del periodismo con los asesinatos de Alejandro Martínez Nogués, Roberto Figueroa y Víctor Culebro Morales, mientras que en Colombia fue asesinado Jaime Vázquez, en medio de un aumento de la violencia en el interior del país. Por otra parte, durante el desarrollo de esta asamblea, el 17 de octubre, desconocidos dispararon varias veces contra la fachada del edificio del diario El Debate en el estado de Sinaloa. En Haití, la violencia generalizada de parte de bandas criminales sigue mermando la capacidad de informar de la prensa, en un marco de profundo deterioro social y político. En Jamaica, las violaciones a la libertad de prensa se relacionan con el proceso electoral del próximo año. Seguidores de los dos principales partidos políticos han realizado intentos de desacreditar a periodistas y medios. En Bolivia, la crisis política generó una ola de violencia contra periodistas y en Honduras una reciente misión de Naciones Unidas advirtió sobre la exposición a la violencia que enfrentan periodistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas. En Paraguay, el gobierno y el partido oficial perpetraron las mayores agresiones a la prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, instó al Estado a despenalizar los delitos de difamación. En ese sentido, se confirmó la absolución de la directora de ABC Color, Natalia Socolillo, y del periodista Juan Carlos Lescano en una de varias querellas por difamación. En Ecuador prosiguió una ola de ataques contra periodistas provenientes de funcionarios públicos y el crimen organizado. Varios periodistas se vieron obligados a salir del país debido a amenazas. El presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica continuó su ataque contra medios de comunicación y periodistas críticos durante conferencias de prensa y discursos públicos. Esta violencia se tradujo también en prácticas discriminatorias en la distribución de la publicidad oficial. En Brasil, el Tribunal Supremo cerró la red social X durante varios días, lo que ocasionó graves perjuicios de cobertura periodística. Del lado positivo, el mismo tribunal determinó que la presentación de numerosas demandas con el propósito de coaccionar a un periodista o un medio de prensa constituye acoso judicial. En Panamá, las demandas por difamación contra medios y periodistas, así como las desproporcionadas sumas de dinero en las sentencias, representan problemas de sostenibilidad para los medios. Una iniciativa legal busca eliminar el embargo de bienes y cuentas bancarias en este tipo de litigio. Esas han sido las conclusiones. Muy bien, ponemos a consideración las conclusiones leídas recientemente por el presidente. Si no hay observaciones,
allá. Adelante, Danilo. Un momento, ahí te cambian el micrófono. Sí, totalmente, te están silenciando. Danilo Arbilla, Montevideo, Uruguay. Un poco para, yo qué sé, hacer un poco, algo más picado esta asamblea y el debate que tenemos aquí. Quiero decir, estoy de acuerdo con las conclusiones, están muy completas, realmente están muy bien. El gran dilema es que cuando uno lee estas conclusiones, no se explica el titular de un comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa que dice algo así como que no existe o no hay libertad de expresión, no se respeta en todo el continente americano. Yo me parece que ese tabla rasa, ese igualar a los desiguales, no está bien, ni le hace bien a la Sociedad Interamericana de Prensa. Hay una norma muy vieja, que creo que se respeta, de que en ningún país se puede decir que hay libertad de prensa. Eso desde hace muchísimos años, en las comisiones de libertad de prensa, yo fui presidente del 92 al 94, es decir, libertad de prensa no hay. Pero esa es una cosa. Y otra cosa es decir que en todo el continente no hay libertad de expresión. Léanlo el titular. Creo que se le está errando, me parece. Y si no se le está errando, yo pienso que se le está errando y el que avisa no traiciona. Respecto al simulacro, no se hizo ni un simulacro de votación de cada resolución. Las resoluciones son importantes. No se hizo ningún simulacro, por lo menos levantar la mano. Es decir, yo quiero decir que no voté ninguna resolución ni ningún informe. Por una muy sencilla razón, porque hay un problema de señal y no me entraron los. Y fui asistido incluso por un funcionario de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es un problema. Esto de las conclusiones me llegó algo por escrito. Y realmente voy a aprobar las conclusiones. No voy a aprobar ni las resoluciones, ni los informes país por país, porque no los pude leer. No los pude tener. Yo recomiendo el viejo sistema, aunque sea en esto. Repartan papelitos. Es decir, salvo que no quieran que se debate. Pero, es decir, es buena cosa. Respecto a las conclusiones, me parece muy completa, pero contradice. Quien lee esto, ese comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa, es decir, que realmente, en mi opinión, no habla bien de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y lo voy a repetir y lo voy a decir en todos los lugares que pueda. No habla bien de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, Danilo. Carlos Lauría ha pedido la palabra justamente para aclarar un aspecto sobre lo que mencionas. Gracias, Danilo. Sí, se deslizó un error en ese titular del índice Chapultepec que decía ningún país, es un error. Hablaba de el titular desafortunado fue cambiado en el sitio web, dice severas restricciones a la libertad de expresión en las Américas. La idea era ningún país con libertad plena. Esa era la palabra que faltaba en el titular. Quería aclarártelo simplemente. Gracias. Por otra parte, sobre los informes y las resoluciones, hay copias impresas disponibles. Lamento que no te hayan llegado, Danilo, pero hay copias impresas disponibles para aquellos que no han tenido posibilidad de verlas en el sitio web. Acá tengo la propuesta de agregado al informe sobre Guatemala. Le doy lectura y ponemos a consideración el informe original más este agregado. El 19 de octubre, tras 812 días de encarcelamiento injusto y arbitrario,
un juez otorgó arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, fundador del periódico. El magistrado consideró que por razones de derechos humanos el plazo de prisión preventiva ha excedido los límites. Zamora, quien se considera víctima de la persecución política del gobierno anterior, enfrenta varios cargos en 2 juicios diferentes. Se pone en consideración entonces el informe de Guatemala con este agregado. Aprobado. Muy bien, con esto, no sé si quieres, Danilo, hacer alguna corrección, que se junte Rodrigo contigo y vean alguna modificación a las conclusiones. Espera. Ahora habla. Este informe de las conclusiones, que fue el único que me llegó, o que yo tuve, es decir, tengo unos problemas en la caminata que no me permite llegar a muchos lados, pero este me parece estupendo, lo apruebo con las 2 manos. Lo apruebo con las 2 manos. Perfecto. Pero, pues digo que contradice Con ese el comunicado titular, aquel que el desafortunado. que fue el que salió en todos lados. Perfecto, gracias. Entonces, aprobada también conclusión. Gracias y gracias, Danilo, por las puntualizaciones. Yo creo que la observación de quizá para las futuras asambleas tener las copias de los informes, quizá incluso la tarde anterior sería ideal, y si no esa mañana, quizá un par de copias a la entrada del salón me parece útil, porque además quizá es más fácil que cada quien agarre la de su país y en vez de, o sea, no hay que imprimir tantas como se imprimían antes. Algunos de ustedes no se acordarán, pero se imprimía este paquete para cada asistente de la CIPI y hemos cobrado un poco más de conciencia ambiental. Gracias, Danilo. Yo creo que la otra cosa que yo quería acotar es que es importante que conste la fecha de cierre de los informes, porque octubre es muy genérico. O sea, si decimos del último semestre, en algún lugar el informe va de tal fecha a tal fecha, porque suceden cosas como la afortunada noticia de ayer de José Rubén Zamora, pero en general los informes se cierran hasta una fecha que suele ser, me parece que es el inicio del mes en el que se da la asamblea. Y así tenemos un periodo específico donde se encasillan los incidentes que se van dando con fechas muy específicas. Entonces, en este caso se debería hacer más que si constara la fecha de cierre, se haría un asterisco como una excepción de incluir un evento extraordinario dentro del informe, pero en general cualquier cosa que ocurra fuera de la fecha de cierre del informe se incluye para el informe de la reunión de medio año. Solo un poco por precisión para el archivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, con esto damos por finalizada la primera parte y ahora le doy la palabra a Michael Greenspan para pasar al tema de nombramiento de autoridades y de miembros de la Junta de Directores. Adelante, Michael. Reconocemos el esfuerzo del trabajo desarrollado por la Comisión de Nominaciones y le pedimos a su presidente, el presidente Michael Greenspan, que nos informe al respecto. Thank you. I will start by reading the 20 people who were elected to the Board of Directors for the period of 2024 to 2027. Sorry, I'm getting some feedback. As a reminder, we voted for these people over the last month online. And please forgive me if I butcher your name. Hugo Paraga, Unitel, Santa Cruz, Bolivia. Andres Bradra, Venevista, Caracas, Venezuela. Anibal de Castro, Diario Libre, Santo Domingo, Dominican Republic. Berlioz Herrera, Grupo El Observador, San Jose, Costa Rica. Ruben Acosta, Televisa, Mexico City, Mexico. Andre Miranda, El Debate, Culiacan, Sonora, Mexico. Luis Jorge Medina, RCN TV, Bogota, Colombia. Lucy Alexandra Friera, La Prensa, Riobamba, Ecuador. Julio Cesar Bono, Crónica, Buenos Aires, Argentina. Percio Maladona, El Nuevo Doria, Santo Domingo, Dominican Republic.
Socrates Bonfim Neto, Journal do Comércio, Amazonas, Manaus, Brazil. Diana Dominguez Wilson Smith, El Nacional, Asean, Paraguay. Susan Donalyn Hernandez, El Centro Newspaper, Toronto, Canada. Kevin Gray, Telemundo, Miami, United States. Carlos Buenavendes, El Universal, Mexico City, Mexico. Miguel Henry Otero, El Nacional, Caracas, Venezuela. Candela Martin del Cabares, Europa Press, Madrid, Spain. Annette Planes, La Prensa, Panama City, Panama. Mario Alejandro Sandoval, Prensa Libre, Guatemala City, Guatemala. And Martha's Ramos, Organizational Editorial, Mexico, Mexico City, Mexico. Also, as part of the work of the Nominations Committee, we are responsible for nominating the next round of authorities. We held that meeting to nominate them on October 8th. The Nominations Committee is made up of former presidents, and in participation included Danilo Arbella, Jaime Manila, Christopher Barnes, Gustavo Mome, Diana Daniels, Maria Elvira Dominguez, Jorge Canawate, and Gonzalo Marroquin. And I will now read you the names of the people who were put up for authority. It is your responsibility to approve them, and so I will pause after the reading of each name, and if you approve, applaud, and I have no direction for you if you don't approve. So first off, President for the next year, Jose Roberto Dutres, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador. Thank you. First Vice President, Pierre Manigault, Evening Post Publishing, Charleston, Carolina, United States. Second Vice President, Carlos Jornet, La Voz del Interior, Córdoba, Argentina. Treasurer, Juan Pablo Ilanes, El Mercurio, Santiago, Chile. Secretary, Maria Eugencia Mohime, La República, Lima, Peru. Executive Committee Chairperson, Gabriela Vivanco, La Joya, Quito, Ecuador. President of the Nominations Committee, Roberto Rock, Lucilo Rota, Mexico City, Mexico. President of the Press Institute Committee, Ernesto Kreiselberg, Aldea, La Plata, Argentina. And finally, President of the Scholarship Committee, Gilberto Ardente, El Regional del Zulia, Ciudad de Ojeda, Venezuela. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Creo que tenemos que dar las gracias a los integrantes del panel. Carlos, tú guíanos. Sí, bueno, yo creo que ahora vamos a invitar a la delegación de la República Dominicana que hay un video, ¿verdad? Hay un video para hablar sobre la sede de la Asamblea General de la CIP en 2025. Adelante. Podemos empezar desde el principio, nada más denos un minuto para que la representación de la República Dominicana tome el micrófono. All together right now.
Estamos todos. Ya, ok. Pero este funciona, ¿cierto? Por aquí, por favor. Sin miedo. Buenos días. Lo primero que queremos nosotros es agradecer a Córdoba el recibimiento que nos han dado aquí. Creo que hemos tenido una buena estadía, una buena asamblea, abstenciones maravillosas, de manera que Carlos, con todo el equipo, pues nuestro abrazo, nuestra gratitud. Segundo, bueno, dice que todas las puertas de República Dominicana están abiertas, de manera que esperamos verlos a ustedes en octubre del año que viene, en Punta Cana. Hemos seleccionado Punta Cana. Ya vamos a trabajar con la CIP sobre las ofertas que haya para que la CIP la comunique, con la idea de que no solo vayan a la asamblea, sino que el que se quiera quedar o llegar antes a disfrutar del ambiente, pues pueda hacerlo con las mismas condiciones en que pudiera tenerlo. Es decir, eso lo vamos a conversar, de manera que estaremos muy felices de tenerlos de nuevo allá. Esperamos hacer una buena asamblea con una dinámica productiva para los medios, pero también con espacio suficiente para que ustedes puedan disfrutar y participar de manera plena en esta asamblea. De manera que quiero dar la oportunidad que si algunos de mis compañeros quieren expresar algunas otras palabras, porque lo hagan ahora. Buenos días. Aprovechando el breve espacio que nos queda para hacer esta presentación, que ya Percio Maldonado ha dado los detalles de nuestra próxima asamblea, la República Dominicana siempre se siente orgullosa de ser sede, de brindar toda su hospitalidad a la Sociedad Interamericana de Prensa, y hemos hecho algunas asambleas allá. En vista del éxito que tuvo la asamblea del 16 en Punta Cana, lo vamos a repetir. Nosotros, como vicepresidente de República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa, quiero expresar la esperanza de que cuando estemos celebrando esta reunión en Punta Cana, en octubre del año siguiente, el país pueda contar con una nueva legislación garantista, moderna y amplia sobre libertad de expresión, que ha sido elaborada, ha sido documentada y consensuada con todos los sectores de la sociedad dominicana, pero desafortunadamente no ha sido introducida al Congreso Nacional, como había anunciado el presidente de la República, que fue su promotor. Así que esperamos que cuando ustedes lleguen a Punta Cana en octubre del año próximo, podamos exhibir con orgullo una nueva legislación garantista, un nuevo blindaje para la libertad de prensa en la República Dominicana. Así que los esperamos a todos con mucho ánimo, mucho merengue, mucha alegría, mucho sabor. Gracias. Perdón. Antes de pasar a la última actividad de esta parte, que es la aprobación de la resolución de la Declaración de Salta actualizada, les propongo que hagamos todos un minuto de silencio por los 4 colegas caídos en este periodo, 3 en México y 1 en Colombia. Muchas gracias, homenaje cumplido. Les pido también que hagamos ahora la parte positiva, un aplauso por la liberación o por la prisión domiciliaria para José Rubén Zamora, la gran noticia que hemos tenido en este encuentro.
Ahora sí creo que deberíamos dejar lugar a que pase Martín Chevers y Gustavo Mome, no sé si está. Completada esta primera etapa, les adelante. agradecemos muchísimo. Carlos Jornet, Carlos Lauría, Marta Ramos, Rodrigo Salazar Zimmerman, Gabriela Vivanco, Michael Greensburg, Roberto Rock, muchas gracias. Vamos a proceder a la revisión de la declaración de Salta, como bien decía Carlos Jornet, y a la aprobación por parte de la Asamblea General. Invitamos y aplaudimos a Martín Echevers, presidente de la Comisión Legal de la CIP y de la Comisión Salta 2. Gustavo Mome, presidente de la Comisión Salta 2 de la CIP. Roberto Rock, presidente de la CIP. Avanzamos entonces a la revisión de la declaración de Salta 2 y aprobación por parte de la Asamblea General. Nuevamente, buenos días a todas, a todos, compañeras, compañeros. Como está anunciado, pasamos a la aprobación por parte de ustedes de la declaración Salta 2, como hemos denominado, como denominó el equipo de trabajo que durante más de un año estuvo elaborando en este proyecto, que como ustedes saben, arrancó hace justo 6 años con el impulso del entonces presidente Gustavo Mome. Y hace más de un año, en la presidencia del compañero Michael Greenspan, se acordó la necesidad de revisar esta declaración, lo que dio lugar a un equipo de trabajo que ha venido elaborando todo este año, como detallará nuestros compañeros integrantes de la comisión especial creada para Salta 2, el propio Gustavo Mome y don Martín Echevers. Adelante, por favor. Queremos decir que en este momento vamos a poner la declaración, copias de la declaración de Chapultepec, perdón, Salta 2, por si alguien las quiere consultar, pero esta declaración también está en línea, de hecho está en línea desde anteanoche en el sitio de la CIP, como fue comentado aquí mismo en esta mesa, anunciando que en las siguientes horas iba a ser publicada, lo cual ocurrió. Muchas gracias, damos la palabra a Martín Echevers. Gracias, presidente. No, simplemente primero mi primera intervención era para pedirle a la gente de la organización, tenemos acá ejemplares impresos para si alguna de las personas que está en la sala quiere acceder a ellos. Gracias, Gaby. Perdón, porque por ahí alguno quiere tener ejemplares impresos. Nos parece bueno que los que no lo pueden consultar en la web o lo han podido leer lo puedan tener impreso. Le voy a dar primero la palabra a mi copresidente. Sí. Sí, en el 80cip.com.ar, dentro de los documentos está la declaración de Salta 2, que dice pendiente de aprobación. En el sitio web de la Asamblea, que es www.80cip, ¿está bien, Carlos? .com.ar. Ahí está también la declaración. Luego va a estar subida, obviamente, post aprobación en el sitio de la CIP. ¿Quién pide? Ah, Danilo ya está, ya la tiene allá. Sí. Antes entonces de entrar en un resumen de cómo fue el proceso y los temas que se incorporaron, le doy la palabra a Gustavo Mome. Buenos días. Sin duda es un momento especial, creo, para la CIP, este evento o esta actividad.
Hace unos 6 años, efectivamente, nosotros en Salta establecimos los primeros lineamientos de lo que podría ser los principios en la era de la disrupción digital. Para nosotros, digamos, Chapultepec es como la Biblia, ¿no? Son los principios que no solo nos hemos adherido, sino que hemos defendido y hemos accionado permanentemente en defensa de su valor y de su cumplimiento. Salta fue una suerte de adecuación a la realidad y a elementos que obviamente Chapultepec, que hace 40 y tantos años no existían, y que dieron inicio a los primeros acercamientos hacia esta realidad. Pero claro, en esa época no había inteligencia artificial, no habían, digamos, nosotros asumíamos siempre la neutralidad de las plataformas, una serie de elementos que hoy día pues están siendo de alguna manera totalmente contradichos, ¿no? Elon Musk, como decíamos, maneja su plataforma X y sus algoritmos como le place, ¿no? Y eso lo convierte casi en un gran medio de comunicación sobre la base de toda nuestra información, ¿no? O la información de los usuarios. Salta ha sido un esfuerzo largo, digamos, establecido por el presidente Roberto Roch, por Martín, un grupo de profesionales como Eren Guiriarte y una serie de personas que se han ido sumando a este ejercicio, a este esfuerzo, que creo que vale la pena reconocer y además ha merecido un amplio, y se los aseguro, un amplio debate en el Comité Ejecutivo, porque palabras como anonimato merecieron todo un largo debate para llegar a conclusiones entre lo que representa la parte positiva del anonimato y lo que representa la parte negativa. Simplemente quisiera terminar diciendo que como Chapultepec aspiro y espero que la Sociedad Interamericana de Prensa, a partir de esta declaración y con unos principios establecidos y claros, tome acción y haga todo lo que esté a su alcance para el cumplimiento de los principios que estaríamos aprobando si la Asamblea lo requiere. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, como comentábamos el otro día en el panel sobre la declaración de Salta II, este fue un proceso que fue lanzado en la Asamblea del año pasado en México. Básicamente, los ejes de trabajo en los que nos propusimos actualizar la declaración tenían que ver con materias como la propiedad intelectual, el reconocimiento del valor de la propiedad intelectual de los medios de comunicación sobre los contenidos periodísticos y sus beneficios directos e indirectos que generan en el ecosistema digital a otros actores, la cuestión de la transparencia de los algoritmos y de la necesidad de que estos sean, digamos, gestionados con justamente niveles que prioricen el contenido original, que prioricen el valor del contenido de calidad, que combatan la desinformación y que de alguna manera puedan ser monitoreados para que su opacidad se reduzca. El tercer tema que trabajamos fue la cuestión de las prácticas comerciales, que sabemos que impactan directamente sobre los ingresos de los medios de comunicación y por lo tanto su sustentabilidad y cómo estas prácticas deben ser también legítimas y de buena fe y deben combatirse aquellos abusos por parte de las autoridades competentes. Y por supuesto la cuestión central que motivó la actualización, que es la aparición de los motores de inteligencia artificial, que en este caso ya no son solo intermediarios, sino que usan nuestros contenidos muchas veces para reemplazar o sustituir a los medios en el marco del ecosistema digital, pero claramente alimentándose del trabajo y de la inversión de los medios periodísticos. Y como esto también tenía que ser reconocido en términos de propiedad intelectual y además que se siguieran los 3 criterios que ya están siendo de alguna manera
materia de consenso mundial respecto del uso de los contenidos por los motores de inteligencia artificial generativa, que son los 3 principios de consentimiento, retribución y atribución, ¿no? Bueno, estas 3 cosas entendemos que están reflejadas en artículos, algunos nuevos y otros que fueron actualizados de la Declaración de Salta 1. Una cuestión importante a tener en cuenta que esta, como dije en la reunión del otro día, Salta es una declaración de libertad de expresión en la era digital que involucra no solo a empresas periodísticas, sino a los ciudadanos en general, y que tiene algunos principios que nos parece importante destacar porque además no solo son compartidos por los medios, sino que también son compartidos por algunos de los jugadores tecnológicos, que es el principio básicamente de una Internet abierta. Nosotros defendemos la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a los distintos sitios, a las distintas fuentes de información de Internet sin estar necesariamente mediados o encapsulados en lo que sería o lo que se llaman en la jerga del derecho, digamos, de Internet, los jardines amurallados, ¿no? Estos lugares donde uno, para poder consumir información, tiene que quedarse en un ecosistema donde nosotros somos visitantes. Nosotros defendemos la Internet abierta y que obviamente el usuario pueda llegar a nuestros sitios y consumir la información allí donde nosotros la producimos. Así que este fue uno de los principios que nos pareció importante que resaltáramos en uno de los primeros artículos de Salta. También hemos hecho una actualización del preámbulo. Ahí el aporte de nuestro amigo Danilo Arbilla fue muy importante. Hemos tratado de usar frases más directas, más contundentes y más simples, que muchas veces sabemos que la simpleza y la brevedad son amigas de la claridad también y de la contundencia, y por eso el párrafo inicial de Salta mantiene su espíritu, pero con un lenguaje mucho más simple, y dice básicamente, a partir de que Chapultepec es el antecedente de Salta, que las libertades de expresión y de prensa son indispensables para la vigencia de la democracia. En el propio preámbulo estamos sumando la inteligencia artificial, la cuestión que nos preocupa de las cámaras de eco y de las burbujas de sentido, que sabemos que son aspectos de Internet que favorecen la polarización y por ende también impactan sobre los procesos democráticos al, como hemos visto, favorecer esquemas de fake news y de desinformación y sobre todo impedir un diálogo democrático más genuino. Y respecto de los principios, que básicamente es la parte resolutiva de la declaración, como dije, mantenemos la cuestión de la Internet abierta. Hemos incorporado un aspecto que es muy importante no solo para los medios, sino también para las plataformas, que es sancionar o cuestionar las decisiones de los gobiernos, y hemos visto algunos gobiernos de la región que han tenido actitudes de bloqueo al acceso a Internet en sus países, así como sucede en otras partes del mundo, ¿no? En China y en algunos otros lugares donde no hay gobiernos democráticos, que ya no solo se bloquean contenidos, sino que muchas veces se bloquean directamente a los proveedores de acceso a Internet, y eso es un daño, y es una afectación directa a la libertad de expresión. Lo hemos incorporado. También hemos incorporado en la cuestión de las demandas estratégicas contra la participación pública, que es un fenómeno que está incrementándose en el mundo y que tiende a básicamente a demandar a periodistas y a medios de comunicación con demandas cuantiosas para comprometer su viabilidad económica. Esto también lo hemos señalado en el punto 3. Hemos establecido también en el punto 4 que cualquier restricción tiene que ser no solo establecida por ley, como decía la Declaración 1, sino que además validada por el Poder Judicial. Nosotros siempre hemos dicho que cualquier responsabilidad ulterior, como sucede en el mundo analógico, por la difusión de contenidos, nunca puede ser previa, nunca puede haber censura previa, pero además siempre tiene que ser determinada por el Poder Judicial. Nos parecía importante destacarlo en Salta también. Respecto de las cuestiones de desinformación, que son una preocupación que nosotros tenemos, hemos dicho que, por supuesto, la desinformación afecta la confianza pública y menoscaba los procesos democráticos. Hemos
dicho que deben establecerse responsabilidades para quienes emitan, distribuyan, amplifiquen o moneticen estos mensajes, y favorecemos las políticas de alfabetización noticiosa, de autodeterminación informativa y de consumo de información. Y acá me parece importante destacar, y lo vamos a hacer en el comunicado de prensa, con el que vamos, después lo voy a compartir con ustedes, con el que vamos a presentar Salta 2, las distintas actitudes que están teniendo distintas empresas tecnológicas. Por ejemplo, bueno, nosotros hemos visto, y de hecho tenemos programas que desarrollamos con Google respecto del combate a la desinformación, que vemos que no es la misma actitud que tienen otras plataformas, y nos parece importante destacarlo, y pensamos hacerlo en el comunicado de presentación de esta declaración de Salta. Otro aspecto que es importante marcar, y lo hemos tratado de hacer en toda la declaración, es diferenciar las actitudes. Por supuesto, en una declaración como Salta uno no puede poner empresas con nombre y apellido, no puede hacer una declaración que sea válida para unas y no para otras, pero sí nos pareció importante establecer, y lo pusimos en el nuevo artículo 17, que las conductas que busquen eludir normativas de propiedad intelectual, compensación, buenas prácticas competitivas y transparencia algorítmica afectan la libertad de expresión. Y esto lo hicimos pensando específicamente en algunos casos que han sucedido en Canadá, o un intento que hubo también de bloqueo en Australia en su momento por parte de alguna de las plataformas que no es Google, porque nos parece que si tan fácil como modificar o bloquear o decir no voy a difundir más noticias o voy a bloquear las noticias para no cumplir un marco normativo, nos parece claramente un precedente que debemos cuestionar y condenar, porque si no estamos poniendo en un pie de igualdad aquellas plataformas que tienen una actitud constructiva o dialoguista con aquellas que directamente han dicho nosotros no estamos comprometidos con el ecosistema informativo, o más aún, estamos favoreciendo la desinformación, porque como dije en la charla del otro día, lo que está pasando es que en Canadá, por ejemplo, al estar bloqueadas las noticias por parte de una red social, que en realidad tiene varias redes sociales, lo que está favoreciéndose es que sí se difundan aquellas fake news o aquellas desinformaciones que generan algunos personajes, influencers, individuos, ¿no es cierto? Y no la que generan los medios periodísticos. Respecto de los datos personales, hemos ido un paso más, un poco siguiendo los criterios que han adoptado las leyes como californiana, la de la Unión Europea y los principios tanto de las Naciones Unidas como de la OEA. Ahí fuimos un poquito más precisos porque todo esto se desarrolló jurisprudencialmente después de Salta 1. Mantuvimos la condena al derecho al olvido. Por supuesto, nosotros consideramos que el derecho al olvido atenta contra la memoria de la sociedad, contra la memoria colectiva, así que estamos en contra. En esto también tenemos alguna coincidencia con algunos de los actores tecnológicos. Como decía Gustavo, tuvimos una discusión respecto del rol del anonimato en Internet, porque sabemos que en muchos casos ha servido para desafiar regímenes autoritarios, y muchas veces el anonimato es necesario para que estas personas no se las persiga o no se busquen tomar represalias, pero por otro lado nos parece que el anonimato también es causante de gran parte de las campañas de desinformación y de ataques injuriosos y calumniosos contra distintos actores de la democracia sin ninguna responsabilidad como la que tenemos los medios. Entonces optamos por un modelo, digamos, que valora cuando se trata del debate de temas de interés público y el anonimato puede ayudar, por ejemplo, a denunciar un hecho de corrupción o a denunciar un régimen antidemocrático, puede ser válido, pero siempre que se trate de temas de interés público, ¿no? Obviamente, como siempre, esto quedará sujeto a la interpretación de la justicia. Y finalmente, en el tema de moderación de contenidos y responsabilidades, hemos sostenido también los criterios que viene manteniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría y de distintos trabajos, uno de ellos que recomendé especialmente leer de la propia Relatoría de la Libertad de Expresión, sobre cómo deben ser las reglas de moderación de contenidos, que también son reglas que han sido consensuadas y trabajadas por las propias
o junto a las propias plataformas tecnológicas. Así que, bueno, esto es básicamente las modificaciones, las actualizaciones, están por supuesto impresas. Si quieren, lo sometemos a vuestras impresiones y después compartimos lo que podría ser también un comunicado con el que la CIP presente esto públicamente, presidente. Muchas gracias al compañero Martín Chevers. Quiero comentar que ha sido un privilegio para la CIP tu acompañamiento a lo largo de todos estos años y tu experiencia, el dominio de la materia, creo que garantizó un estándar muy alto para el producto de este esfuerzo. Pero pasamos a poner a consideración de la Asamblea cualquier observación, cualquier comentario, pregunta que se quiera plantear en este momento. Adelante, por favor, si podemos tener micrófono por allá. Les ruego que se identifiquen, por favor. Gracias, Eric Iriarte, Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Trataré de ser breve. Más fuerte la identificación, por favor. Eric Iriarte, Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Trataré de ser breve. 4 acotaciones y una aclaración que ya lo dije ayer. Creo que el texto refleja un cambio en la posición de la CIP con respecto a estos temas, lo cual es bueno. Es bueno tomar posición porque sirve para entrar en diálogos con otros. El instrumento ha sido mejorado de la versión original de Salta, con aportes nuevos y realidades nuevas post pandemia. Esto hace que este documento sea un documento que continúe la lógica de ser un documento vivo y que pueda servirnos para seguir adelante. En esa medida, lo primero que quiero incorporar, hay una, en la entrada, en el párrafo de entrada, se dice: la primera versión de la Declaración de Salta fue instituida, y luego un poco más adelante se dice que esto es una actualización. En realidad no es la primera versión lo que fue instituida, fue la Declaración de Salta, fue realizada y habría que arreglar y corregir, y en efecto esto es una versión de actualización, no una versión actualizada, sino para tener un poco de lógica textual. Sobre todo el resto del preámbulo, creo que se ha mejorado muchísimo el preámbulo que teníamos en Salta en la medida de nuevas realidades. En el principio tercero se refiere a que los gobiernos no deben inhibir con regulaciones, concuerdo con lo que han dicho, pero inmediatamente después hay un punto que dice tampoco imponer sanciones. No queda claro a quién se refiere el tampoco imponer sanciones, si es la idea lógica que es los gobiernos, pero un par de líneas después se refiere a la sociedad civil. Entiendo que es un tema de redacción mínima, pero importante señalar quién es, a quién se refieren de tampoco imponer sanciones. En el punto 8 del anonimato, entiendo la discusión abierta que se dio. La posición original de Salta 1 es que se respetaba el anonimato en general, con todas sus falencias de hacer una declaración de este tipo, siguiendo los lineamientos de Naciones Unidas, y se ha tratado de acotar a los temas de asuntos públicos o de interés público. Levanto una bandera, no estoy pidiendo que se modifique, pero quiero que lo tengamos claro. Los temas de anonimato no solamente son los temas de interés público, también están abocados a procesos internos, procesos administrativos, procesos dentro de las organizaciones. En efecto, el anonimato es malo y afecta por los trolls, afecta por su mala utilización para afectar a la prensa, para afectar a la democracia. Pero el principio detrás es que es de mayor utilidad el tema del anonimato, inclusive para denunciar corrupción y similares. Y una última reflexión, y con esto concluyo. Creo que el instrumento tiene que tener un párrafo final de evaluación continua o el establecimiento, una orden quizás a la CIP, para que se establezca un comité permanente de Salta que esté monitoreando de manera permanente. Podemos aprovechar este documento en este instante y esta asamblea para hacerlo permanente y no que nos toque otra pandemia para poder hacer una revisión integral o la aparición de una nueva tecnología desbordante como la inteligencia artificial. Entonces sugiero quizás una nota al pie de página, una nota final de establecer una comisión
permanente para ver y monitorear el tema de Salta y sus subsiguientes. Muchas gracias. Y respecto al trabajo realizado, creo que es súper útil y creo que nos da una ventaja para el futuro. Muy bien. Eric Iriarte, subrayar las aportaciones de Eric Iriarte, una reconocida personalidad del tema en el Perú, que desde la primera versión de Salta fue invitado por el presidente Gustavo Mome para sumar estos trabajos. Tomamos otros comentarios, otras preguntas. Listo, adelante. Sí, buenos días. Miguel Franjul, Listín Diario, República Dominicana. La declaración de Salta primero ha sido muy estudiada, muy difundida y muy integrada en algunos de sus elementos básicos a comunicados, a proyectos, a ciertos documentos que refuerzan la lucha por la libertad de prensa en América Latina. En el caso de República Dominicana, en la elaboración no solamente de la nueva ley de expresión y difusión del pensamiento, sino en otros documentos, hemos hecho alusión, hemos aplicado conceptos de esta declaración de Salta. Se me ocurre que en razón de que esta misma declaración ha sido firmada por muchos presidentes y se le están introduciendo ahora elementos bien precisos y que te aclaran el panorama, tal vez sería interesante que para el conocimiento ya y la familiarización del público con esta nueva declaración de Salta, se le coloquen subrayados a las partes que se introdujeron como novedades o un sombreado de color para que la gente cuando vaya a citar Salta sepa que está citando Salta 2 ya, que hay que citar Salta 2, sin desmedro de nada de lo que se dijo en la primera declaración. Simplemente una sugerencia porque nadie puede distinguir dónde que están la frontera de lo actual y de lo pasado. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Danilo Arvilla, por favor, allá. Hola, Danilo Arvilla, Montevideo, Uruguay. Presidente, yo quería hacer una pregunta. Acá, por ejemplo, el señor de Perú hizo una serie de consideraciones realmente bien interesantes y pregunto qué pasa con eso. ¿Se va a tomar en cuenta? ¿Se va a modificar? Porque la idea de la Comisión Permanente creo que de hecho existe, pero no está mal que se ratifique por esta asamblea que la sociedad mantenga ese interés, ese interés o ese seguimiento. Y lo otro, yo sé que es un tema difícil, pero los aportes que hizo en torno al anonimato me resultaron muy interesantes. Yo sé que en la declaración, cuando se pone la palabra de interés público, es la llave del asunto. De interés público, en definitiva, será un juez quien decida si es de interés público o no el anonimato. Es decir que un ministro de Hacienda es un chorro o un ladrón es de interés público, pero decir que la señora del César se anda con otros tribunos no es de interés público, y eso lo jugará un juez. Pero digo porque realmente me gustó, pero en fin, también me gusta la declaración. Gracias. Muchas gracias Danilo. Estamos tomando nota de las observaciones, las va a comentar ahorita puntualmente Martínez Chevers, punto por punto, insisto, y están abiertas a la conversación, por supuesto. Solamente quisiera proseguir la ronda de observaciones para después atenderlas en bloque. ¿Alguien más? Bien, pues toma la palabra Martínez Chevers. Perdón. Gabriela Vivanco, por favor, micrófono para la presidenta del Comité Ejecutivo. Gracias. Gabriela Vivanco, La Hora Ecuador. Creo que la observación
de Eric Iriarte sobre agregar un último párrafo. Quizá vale la pena en el último párrafo mencionar, o sea, es la segunda versión y está en la introducción. Vale la pena que quede bien, o sea, bien sentado la fecha de Salta 2, ¿no es cierto? Cuando se aprobó. Yo no sé si me gusta la idea de abrir un párrafo donde se haga, está bien que haya una comisión permanente, hay una comisión de Chapultepec en la CIP, es una comisión permanente y tiene un amplio espectro de trabajo, y quizá el tema de Salta en específico a la interna me parece que es una recomendación muy válida, porque son temas muy específicos que además requieren que estemos en constante contacto con especialistas del tema, y además que nosotros como organización estemos actualizándonos sobre todos estos nuevos peligros, amenazas y circunstancias que nos pueden afectar y que pueden afectar la libertad de expresión y libertad de prensa. Sin embargo, no quisiera que se deje como que este es un documento en constante evolución, porque siento que le quita la fuerza que se ha tratado de instaurar en este documento al ser una declaración de principios generales para el futuro sobre la libertad de expresión, y se ha tratado además, como bien decían el expresidente Momey y Martín Echevers, que se intentó en lo posible no hacer hincapié particular en ninguna empresa en particular, en ninguna, incluso se menciona la inteligencia artificial como un gran espacio de tecnología, pero no hay cosas específicas como la generativa y todo lo que vendrá desde mañana al futuro. Solo esa observación, porque creo que es importante establecer que al ser una declaración de principios, si bien se puede modificar cuando algo sustancial cambie, creo que el dejar abierta la puerta a que se entienda que esto va a ir cambiando con el tiempo, me parece que le quitaría un poco de fuerza. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Yo coincido totalmente. Creo que esto es una declaración de principios, que no cabría un párrafo operativo, ¿no? Tenemos una comisión de Chapultepec que en este periodo fue modificado su nombre para ponerle Chapultepec y Salta. Esta comisión se espera, o su tarea fundamental es divulgar estas declaraciones, acercarse a la academia, acercarse a la industria, acercarse a las políticas, a donde se generen las políticas públicas en los diversos poderes de los estados, para impulsar esta declaración. En lo personal, solamente es una modesta opinión, creo que tendríamos que poner eso o en la comisión, como se viene haciendo, o en una resolución que tiene su lógica, tiene su dinámica a la luz de los estatutos. Carlos Jornet. Sí, muchas gracias, presidente. No, en primer lugar, hemos participado varios de nosotros en este trabajo y se ha hecho… Acércate el micrófono, Carlos. Sí. No, decía que varios de nosotros hemos venido participando en este trabajo y doy fe de que realmente se ha hecho un mecanismo de consultas muy plural, muy abierto y buscando sumar a distintos sectores académicos de la propia actividad, y creo que el documento es muy sólido. Atiendo y me parecen válidas las sugerencias. Sí creo que lo que se dice en la introducción, por ejemplo, de que la primera versión de Salta es justamente porque es un documento que ha evolucionado. No es que sean dos documentos y que a partir de ahora la CIP va a tener los dos documentos en vigencia. Este reemplaza a Salta 1, digamos. Entonces me parece que es válido decir que la primera versión de este documento fue la de Salta y esta es la segunda versión. Y ahí está la fecha, Gabriela, justamente donde se dice que fue aprobado en Córdoba en el año 2024. Y respecto del agregado del final, para decir que se va a actualizar, esta es una declaración de principio, como bien decía Roberto recién, y me parece que debe tener principios generales y no cuestiones internas de la CIP de si se va a volver a considerar o no. Me parece que eso es una decisión ya que la CIP tomará oportunamente en función de los cambios que se vayan dando en el ambiente tecnológico. Muchas gracias, Carlos. Por aquí tenemos también la solicitud de palabra.
Sí, buenos días, gracias. Bueno, felicitar a la comisión que ha estado trabajando con esto. Decir que nosotros tuvimos la oportunidad en República Dominicana, en la redacción de la ley, de consensuar mucho estos aspectos con la UNESCO, con la Corte Interamericana y con Naciones Unidas. Y justamente en la consulta que hizo la comisión fue posterior a eso y tuvimos la oportunidad de sugerir también parte de esta experiencia. Creo que es un buen documento, fantástico. Sin embargo, quiero que precisemos no presentar esto como Salta 1, Salta 2, sino Salta es un documento de principios que va incorporando todo el desarrollo tecnológico, que por demás es una materia que todos los días nos está sorprendiendo porque uno nunca sabe lo que viene después, en términos de tecnología. Y yo creo que en la redacción final, que tendrá que conducirnos a que los presidentes y las personalidades firmen de este nuevo documento con los aspectos que se han agregado, que no creemos la confusión de si es 1 o 2, sino que Salta sigue siendo la declaración de Salta, como la declaración de Chapultepec, tiene un nombre, es un documento, y entonces pienso que en la redacción final, como deberíamos presentarlo, es un documento actualizado, pero un documento, que es el que iremos presentando a los mandatarios. Sugiero incluso que, como la próxima asamblea que tenemos va a ser en República Dominicana, posiblemente entre las opciones que tenemos es convidar al presidente de República Dominicana que firme el nuevo documento de Salta. Pero para no generar confusión, porque en materia de derecho, cuando las cosas son medio ambiguas, tienden a confundirse. Y esa observación quería hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que en todos los casos estamos teniendo observaciones muy pertinentes. Buscaríamos, Carlos, les pido que… En realidad es una, o sea, si te interpreto bien, sería una actualización de la declaración de Salta y no tendríamos, es razonable, desde mi punto de vista obviamente podemos cambiar opiniones, pero como que la declaración de Salta sea una y se va actualizando y no sé. Tendría un párrafo introductorio, digamos. El párrafo introductorio sí aclara que ha sido actualizada en Córdoba este año. 2018-2024. ¿Alguien más? Sí. Ahí está Eric. Voy a lamentar diferir de mis colegas, pero creo que no. Hay Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II. Y cuando tú haces referencia a Salta 1, y ya tú sabes lo que va, y si quieres hacer referencia más actualizada, tú haces la referencia de Salta 2. Pero no te confundes, porque quizás tú has hecho proyectos de ley, estudios, citando Salta 1. Entonces después tú vas y buscas el documento de Salta y encuentras que aunque es diferente, entonces te genera una situación. Entonces cuando tú vas y hablas Salta 1, ya tú sabes que ese documento dice, y sabes que hay una actualización. Salta 2, existe Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II. Me acusan que lo que pasa es que haciendo referencia a la amistad de Carlos con el Papa, tú tienes el documento de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, tiene Puebla, Medellín, y son declaraciones que tienen nombres distintos, así tú sabes a qué documento ir. Entonces, si vamos citando a Salta, y Salta va sufriendo actualizaciones, lo que ha ocurrido con la primera, cuando tú vas a hacer la cita, dices, pero ¿y este disparate? Sí, es cierto, pero yo te lo pongo en términos de una constitución. La Constitución argentina es de 1853, original. Se actualizó en 1994. Es la Constitución de la Nación Argentina. Nadie habla, o sea, cuando alguno quiere hacer una revisión histórica por una cuestión de un análisis histórico, puede citar la Constitución de 53, pero para cualquier, digamos, razón actual, es la Constitución actualizada. Digo, para agregar otro elemento al debate, nada más. Eric. Sí, perdón, pidió antes el señor Arbilla, por favor, el micrófono al señor Arbilla, y regresamos. ¿Qué cosa? Hola, Danilo Arbilla, Montevideo, Uruguay.
Supongamos que hay un juicio, ¿verdad? Y esa es la clave del asunto. Por supuesto, si hay un juicio, nadie cita la Constitución de Argentina, que desde hace años, pero no cita un artículo de esa Constitución que fue derogado por las modificaciones de la Constitución. En esto yo creo que es buena cosa aclarar la vigencia del documento. Es buena cosa, porque mañana se establece un juicio y con lo retorcido que son algunos abogados, vieron que no dije todos los abogados, algunos abogados, es que uno se basa en un artículo de Salta y otro se basa en el mismo artículo de Salta, pero diferente. No, la 2 es la que mantiene la vigencia, la 3 será la que mantiene la vigencia, y esta es una buena decisión. Es una buena decisión. En la vieja discusión de Burke y Payne, es decir, cosas del futuro no se pueden legislar ni se pueden establecer principios. Chapultepec es diferente. Chapultepec es una declaración sobre la libertad de expresión. Ese es un principio inalienable de cada ciudadano, de cada individuo. Sobre eso no hay dudas. E incluso, aún en ese aspecto, Chapultepec dejó una duda en el artículo 10, lo que llevó a la sociedad interamericana a hacer una nueva reunión de Chapultepec y establecer una interpretación de cada artículo para que el artículo 10 no diera lugar a dudas, sobre todo en los tribunales. Así que me parece una buena cosa, es decir, eso de la actualización. Si se dice mejor, estamos atentos a lo que está pasando. Y si no se dice, no, pero sí numerarlas y establecer en alguna forma que la última es la vigente, es la que vale. ¿Por qué? Porque admitimos que esto va cambiando diariamente. Va diariamente, no sé si exagero, pero los que saben me dirán. Pero yo creo que está bien eso de numerarlas y darle vigencia en función al valor de las últimas. Gracias. Gracias a ti, Danilo. Solamente para aclarar, o más bien para consultar al compañero Arvilla, ¿tú te inclinas a que siga siendo Salta 2? Sí, 1, 2 y 3, cuando venga la 3. O sea, que propones que se mantenga la denominación de Salta 2. Solamente aclararlo, no digo que lo vayamos a hacer. Sí, de acuerdo. Creo que lo seguimos discutiendo. De nuevo, Eric Iriarte. Lamento muchísimo haber abierto una discusión, pero creo que es importante en estos espacios asamblearios, lo primero. Lo segundo es que quiero aclarar que la versión de Salta 2 son los principios que ya habíamos escrito en Salta 1, adecuado a los tiempos, sobre todo con algunos fenómenos tecnológicos que aparecieron después de 2018, inclusive de manera especial con la pandemia. Hay cosas nuevas, principios nuevos que se han agregado sobre la versión de Salta 1. Entonces, no es solamente un documento que difiera como Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II, sino que mejora lo que era la primera versión. Dicho esto, la discusión no es que sean documentos completamente diferentes, sino que son documentos, el segundo, mejorado del primero. Sí me genera un problema práctico lo que acaba de decir Danilo, y lo sigo además y acompaño lo que dice. Si alguien quiere utilizar la referencia, como han hecho en República Dominicana, para un debate parlamentario de Salta 1, el texto, el wording, no es exactamente el de Salta 2, en algunos párrafos en concreto. Una opción que podemos tener es, al momento de la publicación, cuando esté en la página web, informar Salta 1, este es el documento actualizado en fecha 2, este es el documento de Salta 2, y seguir evolucionando con los diversos documentos que mantienen el espíritu igual. Pero el wording al inicio de Salta 2, que dice que la primera versión, es que no fue una primera versión. Las declaraciones de principio no tienen versiones. Es una declaración inicial la que se dio ahí. Esta es una versión mejorada, complementaria, superada de la anterior, pero tiene que haber alguna forma de clarificación de que los principios de Salta 1 se han mantenido y es tal cual lo han desarrollado y lo hemos desarrollado, porque también he sido parte. Y repito, no es una discusión solamente de cuándo están vigentes los documentos,
sino que los principios ya colocados han sido mejorados en esta versión. Muy bien, muy sana la discusión, muy conceptual. ¿Alguien más? Les ruego atención porque creo que aportaríamos por parte de Martín Echevers y otros de nosotros algunas posturas sobre los temas, o el prontuario que va a compartirnos Martín. Eventualmente diríamos que el tema está suficientemente discutido y de ser necesario lo pondríamos a votación o a consideración mediante voto de esta asamblea. Tomó la palabra Gustavo Mome. Gracias. Yo creo que la discusión es más sobre el titular. Coincido, por ejemplo, con el principio de que Salta, siendo una declaración de ideales, debería mantener una vigencia, ¿no? Quizás, pero entiendo también la necesidad de establecer una correlación, no en el sentido de los concilios, ¿no? Porque esos son temas diferentes. Acá estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que ha sido mejorado. Quizás digamos, podríamos decir, en lugar de decir Salta 2, declaración de Salta actualizada a tal fecha, ¿no es cierto?, como parte, pero que siga como declaración de Salta, como un elemento que pueda mantener el principio de que los principios han sido reforzados en todo caso, y no necesariamente, digamos, cambiados, ¿no? Porque cuando tú dices ¿a qué te refieres? ¿A Salta 1 o a Salta 2? ¿No? Oye, es lo mismo. Salta es la declaración de Salta, es lo mismo que hemos venido actualizando, y lo que nosotros podríamos es agregar después del titular una versión 2 o otra cosa así que no esté en el titular, ¿me dejo entender? Y eso primero, y para un mejor orden, yo sugeriría, porque hay unos temas de redacción que Erika ha propuesto, que me parecen interesantes, sobre todo, por ejemplo, la primera versión, ¿no?, que coincide con este debate, que quizás los haga llegar a la mesa para que puedan, en fin, incorporarse o discutirse o votarse, de ser el caso, lo que sugiera Javier. Gracias. Sí, yo creo estar convencido después de escucharlos y atendiendo lo que se ha visto en otro tipo de declaraciones, en otro entorno, que en lo personal me inclinaría por mantener la denominación de Salta 2, pero seguimos discutiéndolo. Podemos abrir nuevamente algún tema, pero por ahí. Ernesto Kreisler, Diario El Día. Viendo toda la discusión que se ha planteado de Salta 1, Salta 2 y qué sé yo, me parece por ahí que sería más lógico quedarnos con Salta 1 y hacerle las correcciones como enmiendas, como en la Constitución de los Estados Unidos, a los puntos que se los van agregando, y de esa manera que quedaría más claro y evitaríamos toda esta situación, me parece. Sí, yo quiero subrayar que lo que he logrado entender por parte de los expertos, no solamente de casa, sino externos, no entran en colisión, digamos, los principios que están expresados en Salta 2, pero sí es una mirada muy diferente. Creo que lo sabemos todos, y es el espíritu de Salta, interpretar la transformación que está teniendo la industria a la luz de la tecnología, a la luz del comportamiento de las plataformas tecnológicas, bajo otras referencias, digamos, otros referentes. Me preocupa el planteamiento de Eric, que sabe mucho del tema, pero en el cual coincido en el sentido de que, siendo una declaración que no entra en colisión con Salta original, es diferente, es otra declaración. Cuando les aseguro que los expertos van a sentarse con las dos declaraciones a la vista y decir, esto ajustaron acá, con este espíritu, es un espíritu congruente con Salta 1, por llamarlo de una manera, o entraron en contradicciones, ¿no? Creo que va a ser mucho más fácil y técnicamente el ejercicio de tener Salta 2 que una sola versión. Pero arranquemos, si te parece, un balance si quieres y después… Sí. No, de todo lo que se dijo acá, yo creo que por un lado quizás sea importante, Percio, yo entiendo tu propuesta, Percio, pero por otro lado es cierto también
que si no, el ponerle Salta 2 en el título ayuda a que todos estemos hablando de lo mismo y no pase lo que tú dices, que por ahí algunos interpretan que están hablando de una versión o de otra. Entonces sabemos que la versión que hoy está vigente en la CIP es Salta 2, porque lo dice, y esto para mí, ahí discrepo contigo un poquito y coincido con Carlos Jornet, Eric, porque en la bajada, en lo que aparece como introducción, dice que la primera versión de la Declaración de Salta fue tomada en 2018, la presente actualización. O sea, lo que queda claro es que la vigente es Salta 2. Y a mí me parece que está bien eso. Si tú necesitas la comparación, es un documento que la CIP puede proveer a quien lo necesite para hacer estudios, para mostrar en qué cambió. Pero lo que va a quedar vigente, incluso yo propongo que en la página web de la CIP y todo lo demás, lo que quede sea Salta 2, porque lo que es un documento actualizado. Así que desde ese lugar, yo por lo menos coincido con Danilo en que creo que va a ser muy claro, y va a ser muy claro que lo que está vigente hoy en la CIP es Salta 2, que es Salta 1 con su actualización. Esa es por lo menos mi mirada. Después de haber escuchado a todos con atención, no es más que una mirada más de todas las que hay en la mesa, obviamente. Percio, sí. ¿Es sobre el mismo punto, Tercio? Sí, gracias. No, pero quiero abonar en cómo resolver digamos, el dilema de... Yo creo que es un documento y esa es una cosa que queda resuelta en la redacción, la presentación del documento, para que el espíritu de Salta quede en un solo documento. El otro es parte de esa historia, para que, como dice Danilo, no aparezca ningún abogado malicioso que quiera decir el artículo. Nosotros, por ejemplo, consultamos Salta 2 en nuestro trabajo de proceso, pero nosotros no citamos un artículo de Salta, tomamos el espíritu de Salta como principio. Por tanto, yo creo que este es un tema que se resuelve haciendo en la introducción, en la redacción, un documento que a partir de Salta 1 actualiza el documento y actualiza la declaración de principio de Salta. Y es que este va a ser el único documento, que además le vamos a decir a los presidentes, venga y fírmelo. Porque, por ejemplo, aquí aparece, y ya se reconoce, digamos, en Naciones Unidas, que la Internet es un derecho de la ciudadanía y que los estados tienen que proveer facilidades de acceso libre, porque ya hoy tiene que ver con la comunicación, con la libertad de expresión, con la salud, con la educación, con todo. Es decir, yo pienso que no podemos generar un dilema entre ambos documentos. Tenemos un documento que en la forma en que lo vamos a introducir es lógico que de alguna manera deroga el otro y asume este documento, con todos sus principios, con los agregados. Y como digo, bueno, hoy tenemos la inteligencia artificial, que viene la semana pasada, puede venir cualquier cosa. Por tanto, el documento tiene que ir asimilando todos estos cambios, todos estos procesos continuos de cambio que la prensa y los medios tenemos que ir asumiendo. Eso es lo que quería agregar para facilitar la... Gracias. Muchas gracias por la reiteración, Tercio. Le daré la palabra... Okay. Está bien. Simplemente, desde un punto de vista práctico, quizás nosotros estemos haciendo un poco más complicada la situación llamando a Salta 1. Lo llamamos así para diferenciarlo de Salta 2, pero Salta es Salta y Salta 2 ya queda como la segunda parte, pero sí, porque si no habría Salta 1, Salta 2 y en realidad no hay tantas, ¿no? O sea, dejarlo en Salta y Salta 2 para mí sería un poco más claro desde afuera. No entiendo, ¿tu propuesta es que se mantenga Salta 2? Se mantiene Salta 2, pero no se le llama Salta 1. Se llama Salta, porque nunca se le llamó Salta 1. ¿No? Sí, entiendo. Muchas gracias. No. Hola, Danilo Arbilla. En fin, hay temas en los cuales uno puede decir estas son las tablas de Moisés y no se modifican. Y hay otros temas
que tienen que tener una evolución continua. De eso estamos hablando con respecto a Salta. Chapultepec es una cosa, es un principio, es decir, incambiable. Acá estamos hablando fundamentalmente de un bien que es de la sociedad, primera cosa, que es propiedad de la sociedad universal, y que los gobiernos tienen la potestad de administrarlos. Es decir, no es una cuestión, es decir, es así. Los gobiernos lo administran de una manera o de otra. Como pasa con la radio y la televisión, son de propiedad universal y los gobiernos, y con esto también. Entonces, en función de esas decisiones, pero también en función de que evoluciona muy rápidamente, muy dinámico, este asunto de los interneses y las bandas que lo utilizan y abusan de ello, yo creo que no es ninguna falta, al contrario, creo que es ayuda establecer distintos documentos, Salta 1, Salta 2, y vamos a tener que hacer Salta 3 y Salta 4, y va a ser mucho peor porque las cosas que van a pasar van a ser más difíciles. ¿Por qué no? Con eso estamos diciendo, es decir, que estamos continuamente atentos, porque si no, va a llamar a confusiones, me parece. Sí, le damos la palabra nuevamente al presidente Mome. Sí, yo creo que un elemento que puede aclarar es que en el primer párrafo diga que la declaración de Salta fue instituida por la Asociación Interamericana de la Ciudad homónima. La presente declaración Salta 2 se hace en Córdoba, etcétera, etcétera, actualiza la primera y la reemplaza a su vez, de manera que lo otro quede para el archivo y que el único documento que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, presente sea para evitar generar los problemas y no detenernos en el titular, digamos, ¿no? Porque efectivamente hay una necesidad de diferenciarlos para que la gente tenga claridad, pero entiendo perfectamente la preocupación en el sentido de que se pierda la esencia. Yo creo que esto es digamos, un acto de mejorar, actualizar y a su vez reemplazar al anterior en términos prácticos, ¿no? Para lo nuestro, Salta queda en nuestros archivos, el espíritu se mantiene, ¿no? Yo les propongo algo, que escuchemos a Martín Echevers, que nos ayudó a coordinar todo el trabajo, independientemente de la participación de otros personajes, de otras figuras, que consultemos a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido y de ser necesario que votemos. ¿Es Salta 1, es Salta 2, es este tema o es otro tema? Si no se considera suficientemente discutido, volvemos a levantar opiniones y comentarios. Martín. Yo propondría una moción que un poco refleja lo que o intenta reflejar, después si no armamos otra, lo que se conversó. En esta moción dejaríamos el título de declaración de Salta 2 y en la bajada quitaríamos, como dijo Mome, la primera versión y dejaríamos la declaración de Salta fue instituida por la CIP en 2018, la presente actualización, con lo cual queda claro que esta es la declaración que está vigente y es la única que se va a publicar en nuestros documentos. Eso por un lado. Por el lado del punto 3, que decía Eric, lo que vos decís, Eric, es una reflexión respecto de algo que estaba en Salta 1, para volver a hablar. Yo no sé si te parece importante poner un parrafito, pero como estaba en Salta 1, en general esos temas no los hemos modificado. Si te parece imprescindible, decime cuál sería el comentario, y si no, como esto estaba en la versión anterior, como quieras. Sí. Ahí está Eric. Sí, que te den. No, micrófono para el señor Eric Iriarte, nuestro consultor. Ya te vamos a dar de alta en la Junta de Directores. Nada, es algo muy práctico. En efecto, hemos actualizado Salta 1 y se podía aprovechar, dice el texto,
Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones o acciones el acceso a Internet y las expresiones de interés público en el espacio digital, coma, tampoco imponer sanciones agravadas por ¿Le manifestaciones. pondrías una coma en vez de un punto? Exacto, Perfecto. con lo cual se arregla y evitas volver a colocar a los gobiernos. Perfecto. Entonces, bueno, esa es tu propuesta, pues, porque Sí. yo creo que en redacción tampoco coma, la coma hace las veces del sujeto. Que me corrija el señor Jornet. Ah, Jornet, a ver qué opina. ¿Qué opina el señor corrector oficial? En el punto 3. Después del digital, coma en vez de punto. Antes del tampoco. ¿Okay? ¿En el punto 3? Sí. Bueno. Y las expresiones de interés público en el espacio digital, coma, sí, tampoco imponer sanciones. Exacto. No es un cambio, no es un cambio sustancial, es un cambio de forma. El problema es que si queremos decir lo mismo con otras palabras, si queremos decir lo mismo con otras palabras, podemos revisar toda la declaración. Okay. No es de fondo ni gramaticalmente ni conceptualmente la diferencia. Gabriela. Perdón, Gabriela. Ladies first. Micrófono para doña Gabriela, por favor. Carlos dice que punto y coma puede ser la solución. Sí, yo apoyo la moción de punto y coma. Bien. Eso quería Sí. Sí. Y último cambio, Eric, los que decías del anonimato, fue parte de una discusión muy, muy larga, donde había dos posiciones muy fuertes en la CIP. En el Comité Ejecutivo, una directamente cuestionando cualquier uso del anonimato, porque sabemos que, y lo sufrimos los periodistas y los medios, los trolls, los ejércitos, las milicias digitales, la verdad que nos parecía, incluso había gente que cambiaba a lo largo de la reunión de opinión al respecto. Y lo otro sí es cierto, vimos situaciones como Putin, la primavera árabe, donde el anonimato sirvió para desafiar. Nos parece que esta fórmula que restringe el anonimato a cuestiones de debate de interés público nos pareció la mejor solución. Así que si les parece, pongo con estos 3 comentarios, sería la moción, presidente, para votar. Sí, muchas gracias. Los invitaría a que nos apoyaran para votar si esos temas obviamente no están suficientemente discutidos. ¿Estaban votando ya o quieren pedir la palabra? Entonces, votemos, por favor, si estos temas están... Okay. No, yo lo que iba a proponer era el contenido de esta declaración, votar por el contenido, porque si nos ponemos entre un grupo a ver si la coma, el punto y coma, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Y lo de salta 1, salta 2, yo creo que debemos, exacto, o sea, votamos el contenido y lo del título el comité decide, sí, para escuchando lo que hemos dicho aquí. Para efectos procesales, sí les pido que votemos si la declaración de Salta está aprobada, si quieren, en lo general. Okay. Les pido su votación para determinar si estos temas abordados están suficientemente discutidos para después tal vez, no tal vez, someter a votación el tema, las opciones, salta 1, salta 2, en fin. O si le... bueno, ok. Entonces aprobamos en lo general y en lo particular salta 2, o salta. A ver, por favor, ayúdenos a contar, por favor, señora Revilla. Votación en contra. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muy bien. Vamos a hacer una resolución sobre el punto y coma, te lo prometemos. No, perdón, hay una omisión que asumo la responsabilidad porque estaba programado someter a consideración de esta asamblea la aprobación de un documento que fue trabajado muy minuciosa, pero también muy elogiablemente por parte de la comisión que preside el compañero Carlos Jornet. Le doy la palabra a él.
Sí, no, simplemente lo comenté el día que hicimos el discurso inaugural de la sesión de la Comisión de Libertad de Prensa, de que habíamos elaborado un documento que está puesto en el sitio 80sip.com.ar, que se llama Estándares para el relacionamiento de gobernantes con periodistas y medios de comunicación, un documento que tiene unas 30 páginas, en realidad 36 en total con las imágenes, y que lo que busca es justamente sistematizar todas las normas internacionales, las interamericanas obviamente, pero también algunas de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, y también buenas prácticas en materia de relacionamiento de los gobiernos con la prensa. Sabemos que esto para los gobiernos autoritarios será un papel más, pero creemos sí que hay gobiernos que quieren atenerse a la democracia y que por ahí se confunden con lo que está ocurriendo en muchos países de la región. Decíamos, por ejemplo, que el presidente Trump, viniendo de un país que tiene una larga tradición democrática, ha instaurado una serie de principios que por ahí se entiende que ya son naturalizables y que por lo tanto son correctos en la forma en que se busca dar espacio a los periodistas para las coberturas, para las acreditaciones y demás. Así que creíamos que era necesario y me parece que puede ser muy valioso que cada uno de ustedes luego haga llegar esos documentos a sus gobiernos, tanto nacionales como locales, para que lo lean, se saquen dudas y también vayamos construyendo una nueva forma de relacionamiento. Así que la propuesta era poner a consideración justamente este documento que, como digo, está tanto en castellano, en español como en inglés, en el sitio 80sip.com.ar. Y lo tienen también, lo van a tener luego en una versión flipbook para que puedan ir leyéndolo como un documento impreso, y la idea es también luego imprimirlo para que puedan tener también copias para entregar a los funcionarios que ustedes entiendan pertinente. ¿Alguien tiene algún comentario? Allá, perdón, Danilo quiere hacer una observación. Señor Villa. Hola, Danilo Arbilla, Montevideo, Uruguay. Yo leí ese documento y estaba preocupado porque no saltaba la consideración, porque es un documento muy importante y creo que es un trabajo realmente valioso por todo lado que se mire. Es decir, tiene como fundamento y tiene como centro, es decir, hablar de lo que es la esencia, de ir a las raíces de lo que es la libertad de expresión. Y eso es fundamental para que la gente entienda, que es el gran dilema, que entienda de que la libertad de expresión es su derecho. Es fundamental también para que los periodistas entiendan que la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos, no es una patente de corso para los periodistas. Y es esencial también para que se entienda que el tema de las redes es un tema que está en análisis para saber en qué medida se aporta o no aporta al derecho de la información de la gente, es decir, y a la libertad de expresión, o tiene otro tipo de consecuencias que hacen negativo su efecto y fundamentalmente negativo para el derecho a la información por cuanto se puebla de desinformación. Si quiere, el documento, es decir, reitera, aclara, enseña ese problema, eso de las raíces, lo que es la esencia. La esencia, es decir, como decía, yo creo que el Principito, lo esencial es invisible a la vista. Bueno, yo creo que hoy por hoy lo esencial es invisible a las redes y es invisible a los internetes y es invisible a los celulares. Por lo cual yo recomendaría, es decir, que la Sociedad Interamericana editara ese trabajo. Lo editara, se será porque soy amante de los libros, pero que lo editara como una publicación, es decir, y lo distribuyera. Y lo distribuyera para que se distribuyera
en las universidades de periodismo, para que se estuviera en las bibliotecas y para que también se llegara a los periodistas. Yo creo que hoy por hoy a muchos periodistas habría que explicarle de qué se trata. Y el documento eso lo explica muy bien. Lo explica muy bien y además puede ser el punto de partida para alguna complementación más, que creo que aparte de explicar las relaciones del comunicador interesado, llamémosle así, a los gobiernos, es decir, ocupa, explica y establece parámetros en las relaciones. Faltaría quizás mañana trabajar sobre una nueva especie que ha aparecido, algo así como un COVID no sé cuánto, es decir, que son los operadores. Es decir, los operadores, una raza que no son periodistas, pero que se han abusado y abusan del periodismo y se dicen periodistas y son nada más que operadores, que los hay y son muy peligrosos, son tan peligrosos como aquellos agentes del FBI que Hoover mandaba, pero con el carné de periodistas y se presentaban con periodistas para ponerle trampas a la gente. Hoy hay en todos los lugares, todos lo sabemos, periodistas que no son periodistas, que son operadores y que no, pero posan de periodistas para tener credibilidad o para tener acceso. Y eso es un tema que también mañana habrá que verlo. Pero ya este trabajo es un trabajo valioso. Yo creo que la CIP debería de buscar un sponsor que lo financiara para poderlo mandar a todos lados, para que se pueda distribuir. O de lo contrario, que cada diario, es decir, se comprometa a 50 ejemplares para distribuirlo entre su gente y las universidades de periodismo. Todas estas publicaciones que han hecho en la CIP han sido fundamentales, yo lo he visto y lo he comprobado, para muchísimas tesis de periodistas que están por ahí. Es decir, yo que sé, ninguna ley, por ejemplo, ha servido de base a muchísimas tesis. La aeropagítica, que fue la CIP que lo publicó en español, además de una primera edición de los años 1940 y pico. Es decir, y eso ha servido de mucho y creo que este trabajo va a servir de mucho y hay que buscar la forma de que llegue, es decir, que llegue a todos lados para poderlo distribuir, porque habla de lo esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias. Gracias, Danilo, porque más que un comentario es una introducción al valor de este documento. Supongo que no estarás proponiendo un estándares 2, ¿no? Que no está proponiendo un estándares 2, digo, hacer una nueva versión. Esperamos un donativo del compañero Arvilla para la impresión de los primeros 50 ejemplares. No, yo quería sumarme a las palabras de Danilo, creo que es un documento fantástico, les recomiendo a todos leerlo, y para muchos gobiernos, consejos autoritarios de izquierda o de derecha, va a ser muy útil. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos algunas discusiones con el vocero presidencial respecto de desde cómo organiza la sala de prensa y cómo excluye a algunos periodistas, o cuestiones sobre las conferencias de prensa, o cuestiones sobre la publicidad oficial, todas que resumen principios históricos de la CIP, pero a veces era difícil encontrar precisiones e indicaciones como para decirle, por ejemplo, a un funcionario, bueno, esta es la posición histórica del periodismo de la región y la verdad que son los principios y los estándares que nosotros creemos que de ustedes deberían seguir. Y creo que va a ser muy útil para el futuro inmediato porque estamos viendo que están floreciendo estos nuevos populismos autoritarios y me sumo a las palabras de Danilo. Creo que hay que imprimirlo y hay que difundirlo no solo en la academia, en universidades, sino con los gobiernos y con los políticos. Bueno, muchas gracias también, Martín. Se pone a consideración, entiendo que están de acuerdo, pero... Sí, lo que estamos hablando es pedir su voto aprobatorio para que este documento pase a ser un documento oficial de la CIP. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que es una aportación que va a marcar la presidencia de Carlos Jornet al frente de la Comisión de Libertad de Prensa. Muchas gracias, Carlos. Y de esta manera
Finalizamos la revisión de la declaración de Salta 2 y aprobación por parte de la Asamblea. Muchas gracias, Martín Echevers, muchas gracias, Gustavo Mome, muchas gracias, Roberto Rock. Vamos a ir a un receso para café, cortesía de Associated Press. Por favor, como tenemos solo 10 minutos, pueden acceder con sus cafés y lo que quieran comer a la sala.